Esto. Ya ganas de hacer poco. Experiencias con Dios. Bienvenidos a tu espacio. Y las diosidencias, porque sí, ya lo tenemos. ¿Estás lista? No, me siento intimidada, la verdad. ¿Por mis papás? Sí. Hay que persinarnos. Bien sentadas, porque la neta nos... Me persigno. Ok. Diosidencias, que son... ¿Por qué? ¿Qué? Mi papá me puso Me nerviosa estoy tomando y yo una estoy. foto. Y yo estoy. ¿Cómo? Me pones nerviosa y yo estoy viendo así. Ah, le estoy Ah, tomando ya. una foto. Bienvenidos detrás del púlpito. Yo soy Tabata Yo soy Rebeca. y hoy tenemos un podcast padrísimo, Así es. que es Experiencias con Dios. Y le pusimos Diosidencia. que es Dios, Y coincidencias. lo fusionamos. Aquí pura creatividad. Al mí. China. Nos disociamos. ¿Tú crees en las coincidencias? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí crees? Sí, bueno, no. Sí. ¿Qué? En el destino. Yo no creo en las coincidencias. Pero crees en el destino. No creo en el destino, creo en lo que, por ejemplo, Dios dice, esto es lo que va a pasar y pasa, o creo en las citas que el chamucón puede ponerte. Pero así en una coincidencia, no creo en eso. Creo que es algo ya planeado por Dios. Ajá, sí. Destino, O- destino. O así algo Sí. que planeó el chamuco. Hay historias que nos han pasado que hemos dicho, ¿cómo supo mi mamá? ¿Cómo supo mi papá? ¿Recuerdas alguna? Creo que es cuando estaba más chica, cuando me portaba mal, como que mis papás tienen contacto directo en WhatsApp o Telegram, no sé, yo creo que usan Telegram en el cielo. Y sí, eso sí me llegó a pasar. ¿Cuál es una de las historias que más te demuestra que Dios ha guiado a nuestra familia? Yo tengo ahí algunas anécdotas. Tú tienes una muy buena. Yo creo que deberíamos iniciar con esa. ¿Con esa? Sí. ¿Cuál de todas? Todas son buenas, nena. Yo creo que la que está potente fue la de mi abuela Lola. Ok, entramos con esa. Sí. Esa es una experiencia con Dios y una diosidencia. Yo recuerdo que vivía hace algún tiempo en casa de mi abuela Lolita, que ya no está con nosotros, y ella siempre fue una mujer guerrera de mucha oración. Y recuerdo que estaba yo viviendo con ella y estaba soñando feo, de esos sueños que se te sube el muerto. Y mi abuela era sorda. Y lo más increíble de esa historia fue que cuando yo me desperté, bueno, ella me despertó, me dijo, háblale a tu papá porque ya pasó. Entonces cuando yo volteo a verla, ella ya no tenía aparato. Y voy a relatar lo que nos pasó a nosotros porque ella vivió esa historia, pero en Guerrero. Mi abuelita dice que la despertó una voz que le dijo, Dolores, levántate porque vienen por tu nieta. Y dice que ella se levantó y bajó para no interrumpir mi sueño, pero yo ya estaba soñando mal. Y ella baja y empezó a hacer la guerra espiritual. Cuando yo les marco a mis papás, les marqué como a las 3:40, la hora del chamuco. Les marco esa hora, ellos estaban despiertos y estaban esperando mi llamada. Y ellos dicen que los despertó una voz, de hecho a mi mamá, la despertó una voz. ¿Y qué voz fue? Una voz que decía papi, papi. Ajá. Como de un niño, no de un adulto mujer, de un niño De un mujer. Y ellos pensaban por un momento que había sido tú, Ajá. pero cuando te hablaron, tú dijiste no fui Yo también la escuché. yo también la escuché, entonces ellos asumieron que era yo hablándoles, entonces se pusieron a orar y hubo esa conexión, esa fusión que Dios da a las familias cristianas y a los padres. Yo no sé si he tenido diosidencias, así como a ese nivel, Ajá. pero lo que sí ha coincidido Ajá. es que de repente
no la estoy pasando tan bien y recibo un mensaje de mi papá o recibo un mensaje de mi mamá. O a lo mejor no recibo mensaje, pero cuando nos vemos para desayunar o contigo, es como un, oye, soñé esto, o sentí esto, y es como, ay, fíjate que sí, yo estaba así y así. O sea, creo que eso sí lo he experimentado. Ahí tengo otra. Tantos ataques así del chamuco, no. ¿Tampoco? Tengo, no. Fíjate que yo sí, tanto experiencias con Dios Yo- como ataquillos. O sea, experiencias con Dios. Y sí, espérense, pero- detrás del púlpito, porque tenemos un podcast que va con esas experiencias Sí, del chamuquillo, y tendremos algunas experiencias que contarle también de nuestros padres. Sí. Bueno, yo tengo otra experiencia, también es contigo. Yo recuerdo que yo estaba en Telolapan, vivía todavía con mis papás, y mi hermana estaba en la Ciudad de México. Y ella iba a salir a un campamento, pero yo no lo sabía. Entonces yo me despierto en esa mañana y yo, como siempre, ¿no? Oye, ¿qué creen? Soñé feo. Y mi papá y mi mamá, pues, ¿qué soñaste? Y les platico que soñé que mi hermana iba a viajar con mi tía y que tenían un accidente y que ellas morían. Entonces mi papá me dijo, oye, ¿tú sabes que tu hermana va a viajar en autobús? Y yo, no sabía. Y ya te hablaron por teléfono. Sí, íbamos a ir a una como ¿Campamento? excursión. No, era una excursión con un grupo de jóvenes de la iglesia a la que asistía mi tía Moni. Pero íbamos a ir en un autobús y era muy peligrosa. Y sí coincidió que ese autobús en el que no nos fuimos sí tuvo un accidente, no fatal, porque nadie murió, pero sí se salió de la carretera porque la carretera estaba como con hielo, porque era el Nevado de Toluca en diciembre. También tengo otra. Recuerdo que una ocasión mi mamá, vivíamos en Telolapan, y mi mamá iba a salir contigo muy chiquita. Iban a ir a la Ciudad de México, tampoco sabía. Recuerdo que me desperté porque también tuve un sueño muy fuerte donde una bruja la esperaba en los puntos del trayecto hacia la parada del bus. Y yo me acuerdo que la bruja la hacía así. Y decía, voy por ella, algo así, o las estoy esperando, algo así. Y me desperté y le dije a mi papá, le dije, oye, papá, soñé esto. Mi papá se sacó de onda, anexamos foto de mi papá sacado de onda, y ya no hicieron el viaje. O sea, yo les debo el viaje. Sí, pero sí, ¿qué onda? Y si quieres viajar, mándame un mensaje. Dios me puede decir si puedes hacerlo o no. Procede a decir la herejía más grande que se le ocurre. Bueno, esa es otra. También tengo otra diosidencia, pero es tu espacio también, hermana. ¿Tú quieres decir Ah, algo? ¿de verdad? Sí. Es tu espacio. Qué detalle. ¿Quieres decir algo? No, bueno, yo he tenido, ¿No quieres decir nada? Ok. no sé, yo he tenido un par, pero no han sido tan intensas de No, sí. de te vas a morir. No, sí. ¿Cuál? La última que regresaste. A lo mejor no es una diosidencia, pero sí es una experiencia con Dios. Ah, sí, es una experiencia muy fuerte con Dios. Uno a veces anda ahí, anda mal. Anda mal. No, pero a veces uno pues, Anda tiene mal. sus etapas, y yo estaba teniendo una etapa no muy divertida. Y me acuerdo que había tenido ya un par de semanas antes una sensación muy fea de que algo me iba a pasar. Y yo estaba muy tensa. Sí creo que estoy trabajando en esa catastroficidad. Es una palabra del glosario que ustedes no lo tienen los hijos de los pastores. Pero en esta catastroficencia yo he trabajado el no sentir que algo me va a pasar, pero yo lo estaba sintiendo durante muchas semanas, muchas. Entonces recuerdo una noche en la que yo estaba normal, pero una noche antes había tenido esta sensación de que algo me iba a pasar al día siguiente en la mañana, pero así, o sea, mi cerebro me puso así cual escena de película, y según yo dije, no, Señor, guárdame al salir, al entrar, todo lo que uno hace para cuando vas a salir, tu oración de la mañana. Pero al otro día
en la noche yo no salí. Y en la noche estaba dormida tranquila, entre comillas tranquila. Y sentí una voz con una sensación que yo creo que he podido identificar cuando es una voz que proviene de Dios y una voz que proviene del enemigo. Y en ese momento yo sentí que era Dios regañándome. Pero un regaño muy Directo. porque, ¿sí lo digo? Estaba yo así, o sea, a lo mejor ustedes dicen como, ay, sí, payasa, dilo. No, pero es muy fuerte cuando lo vives, porque yo estaba dormida y se escuchó esta voz en mi ser, no en la cabeza, no en el corazón, o sea, en todo mi ser. Sí, ha pasado. Estás fuera de la cobertura. O sea, fue una llamada de atención de esta ansiedad que yo tenía de algo me va a pasar. ¿Era de producto? sí, no era producto de la ansiedad, no, Era producto de tu rebeldía. Ajá, o sea, fue un estás fuera de la cobertura. O sea, sí te estoy confirmando que algo te puede pasar porque estás fuera de la cobertura. O sea, esa ha sido una de las experiencias de las más fuertes. No, pregúntame si seguía haciendo lo mismo. No, pero... Yo también he tenido otra experiencia. Yo recuerdo que en un tiempo de fuera del camino de nuestro Señor Jesucristo, de testimonio. de esos testimonios de donde Dios te rescata, ese testimonio de humildad. Si tú sabes quién eres, deja tu comentario. Yo tengo una pregunta, así que sí. No, cállate. Bueno, en ese testimonio de humildad, yo recuerdo que mi mente luchaba con regresa a casa, no regreses, ¿cómo vas a regresar? ¿Cómo lo vas a hacer, no? ¿Cómo vas a enfrentar ese regreso? Y yo le decía a Dios, pues, ayúdame a tomar el paso de regresar a casa y cómo hacerlo. Y recuerdo que en ese momento donde yo oraba y le pedí a Dios, Dios me dio una cita bíblica que decía, yo haré volver a ti, o sea, el corazón de los que a mí me temen. Entonces, sí, así, de todas maneras se lo vamos a escribir, el texto. Y le puse fecha y todo, y cuando yo regresé a casa, en estos procesos de restauración y que empiezas a hablar con los papás y todo, y también le dio esa cita bíblica a mi papá. Justo ese día, esa fecha. Entonces, está cayendo el difusor. Ay, cállate. Mi mamá nos va a caer. El difusor, pero no tiene nada. Ah. Ay, es que empecé a oler demasiado rico. ¿Sí? Soy Sí, yo me asusté. moviéndome. No, son los difusores de aquí. Ok. ¿Y en qué me quedé? Que mi papá también tuvo. Sí tuvo también mi papá esa cita bíblica. Dios le habló en ese momento y él oró por mí para que yo pudiera tener la libertad para regresar. Y Dios unió los corazones. Yo tuve una hace poquito que no la tuve. Pero lo quiero usar como experiencia y como ejemplo para que nos pongamos atentos. Uh-huh. Iban a ir mis papás a mi casa a desayunar. Y hace unas semanas. Ajá. Y yo me desperté no tan tarde, iban a ir como a las 9 de la mañana y eran las 7 y algo. Uh-huh. Pero yo me desperté de golpe porque mis perros empezaron a ladrar y escuché que la voz de mi mamá abajo me decía, Beca, y en mi cabeza fue un chin, se me hizo tarde y ya están aquí abajo, yo no me he bañado, o sea, Uh-huh. yo pensé que se me había hecho tarde, pero no, era muy temprano y ya hasta ahí se quedó. No me dio ni ñañaras o sea, Nada. no, nada. Pero sí bajé para ver si no era mi mamá, porque es algo que hacen, o sea, van a mi casa y no siempre tocan y siempre dicen como Beca por la ventana. Uh-huh. Pasó, se lo platiqué a mi papá esa mañana y mi papá me dijo, ¿qué me dijo? No sé qué te digo. Bueno, parafraseando lo que me dijo, fue una veces Dios, mi mamá también me lo dijo, a veces Dios ocupa la voz de las personas. No, te lo dijo mi mamá, que ¿no? conocen, me lo dijo mi mamá, Ajá. que conoces, que te guían, como tus pastores, tus padres, para hablarte. Entonces, la próxima vez que la escuches, si no es una voz que te cause un miedo, o sea, miedo de espanto, cierra tus ojos y, Señor, abre mis oídos, abre mi corazón para escucharte. Abre mis oídos, ¿está bien, no? No, sí. No, es que dije, Señor Jesús, no vaya a ser el Señor de la Sí, tinieblas. Jesús. Sí, no. Yo digo
específico, hay que ser específicos. Sí, sí. Mi mamá siempre dice que hay que ser específicos con lo que pedimos. Sí, sí va a ser el Señor y no sabe si habla el Señor de las tinieblas o el Señor de los cielos. Entonces hay que ser Pero eso, tómenlo, se lo regalo. Tómenlo para cuando tengan esta experiencia de que llegan a escuchar o dormidos, oren. También hay que estar conscientes, si cenaron mucho, pues sí, o sea, sí, mírala, ¿no? Porque no cualquier cosa es como que te está hablando. Es que hay mucha gente que espiritualiza todo. Ah, sí. Que yo encuentran siempre digo encuentran que... plumas en la calle y que son de ángeles, son de un pájaro, O que ven al Espíritu Santo en forma de colores. forma de arcoíris. De arcoíris. Sí. Men. No los juzgamos. No los creo. Bueno, yo tengo otra. En el proceso de la universidad, elegí una carrera complicada, espiritualmente complicada porque era muy fuerte. Y dejé de congregarme un tiempo. Ojo ahí, si tú estás dejándote de congregar, eres un blanco fácil para el chamuco. Y te vuelves un eslabón muy débil dentro de tu casa. Así que dejarse de congregar abre puertas Sí, no es a opcional. todo. Entonces, congrégate, regresa a casa, regresa a la congregación, porque eso te ancla y te hace estar firme y no te hace estar tan vulnerable o susceptible a los ataques del No, enemigo. porque también creas comunidad. Sí, En una claro, te iglesia haces creas fuerte, comunidad. te haces fuerte. Sí, tienes compañeros de oración. Te platico esa anécdota. Bueno, entonces, en mi experiencia, de estas experiencias con Dios, es parte con Dios y es parte con el chamuco. Entonces, cabe en este podcast y en el que viene. Yo recuerdo que el chanclas me habló detrás del púlpito. Neta me habló. Y me dijo que hiciera la cuchillo cotar. Y por un momento, pues mi mente lo aceptó. Sí. Y recuerdo que cuando pues estaba divagando, estaba abriendo esa posibilidad, entró una llamada de mi papá y fue así de ¿cómo estás? Y me dijo palabras necesarias y oportunas para que pues no hiciera cuchillo cortar y detuviera todo eso. Entonces sí, Dios, yo creo que algo que es importante, que lo habíamos mencionado la vez pasada, ¿quieres decirlo? No, dilo tú. Ok. No subestimen la voz de Dios a través de sus padres. Dios habla siempre a través de los padres, siempre. Y de los siempre. pastores. Y de los pastores. Ahora que soy mamá, puedo decirles con mucha confianza es que Dios da mucha sabiduría y mucho discernimiento para discernir los caminos que tienen nuestros hijos. Y Dios habla a través de nuestros padres, así que no la subestimes, haz caso, sé obediente a la voz de tus padres. A lo mejor ahorita, por los mitos que hablamos la vez pasada, por todo ese rollo tan pesado que es ser hijo de pastor, ser hijo de líder, has optado por cerrarte a la voz de tus padres y has negado que sí Dios te habla a través de ellos. Entonces, no lo ignores, sí haz caso cuando los padres te dicen aguas, cuando ven una red flag, aguas, porque es Dios hablando a través de ellos. Sí, algo que también estuvimos platicando hace unos días fue que no abusar de la cobertura ni de la oración de tus padres y de tus pastores. Porque yo experimenté eso, yo he vivido, bueno, no he vivido. Yo viví mucho tiempo. Yo viví mucho tiempo confiando ¿En las oraciones? conchudamente en las oraciones de mis papás, que son mis pastores. Entonces, yo viví mucho tiempo así. Y viví mucho tiempo la vida loca. O sea, no loca, pero sí mis papás oran. Y el escuchar ya estamos orando por ti, y que cuando los veía antes de que ellos se fueran a su casa oraban por mí. Viví mucho tiempo así, pero va a llegar un punto en el que tus consecuencias te van a alcanzar. Te van a alcanzar sí o sí, ya no va a ser suficiente la oración de tus pastores y de tus papás, porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Sí. Y ahorita que estabas diciendo eso, espérate, se me fue la onda. Algo habíamos platicado también fuerte de esa situación, de no abusar de la gracia, de no abusar de la oración de los padres,
porque sí, es cierto, o sea, un día las consecuencias te van a alcanzar y pues pueden ser trágicas, realmente. Sí, mi mamá siempre me decía, coja, manca o tuerta, pero Regresa. regresa. Ya tú decides cómo quieres regresar. Si Así quieres que, regresar completo, pues entrale, ¿no? ya. ¿Tienes alguna anécdota? ¿Otra que quieras agregar? Sí, tengo varias, de A momentos ver. con Dios tengo varias. Creo, bueno, Dios le habla de diferente forma a todos. No quiero decir una herejía. Pero una de las formas en las que a mí Dios me ha hablado sí es siempre con amor. No es tanto como regaño, es con mucho amor. Pasé también una etapa muy complicada en mi adolescencia y hasta hace unos años en la que nunca me había sentido suficiente y sentí que estaba sola. Y era esta voz del enemigo constante de estar sola, de tus papás ya tienen su vida, tu hermana ya tiene su vida, pero tú estás sola y te vas a quedar sola. O sea, muy insistente esta voz y fue algo que yo empecé a abrazar. Pero sí recuerdo que en el momento más duro y como más en el fondo estuvo esta voz en mi corazón que venía de Dios diciéndome, no estás sola, yo estoy contigo y yo te hago suficiente. Y eso es algo que a lo mejor no lo has vivido, pero si lo has vivido, son palabras que cubren tu corazón. No sé, yo lo veo como un corazoncito de estos de cuarzo y cómo se vierte cera en él. O sea, en mi cabeza está esa imagen. Y es algo que yo he abrazado, esa forma es en la que yo he tenido mis experiencias más íntimas. Sí. Fíjate que a mí Dios me habla muchísimo en sueños. Creo que es un lenguaje que tengo con Él desde muy chiquita, en sueños. Yo creo que desde antes que mis papás abrazaran el llamado, o fuéramos, mejor dicho, cristianos, creo que fue en sueños que yo tengo ese lenguaje con Dios. Un sueño, no es. ¿Tu mamá alguna vez ha sentido, o mejor dicho, tu mamá alguna vez te ha hablado justo cuando estabas pasando por algo o ibas a hacer algo incorrecto? Sí. ¿Sí? A mí Sí. también. ¿Qué dices? ¿Cómo saben? Ajá, y aparte te da... Sobre todo con las amistades. sí. Sí. Sobre Sí. todo con las amistades. A mí me pasaba muy seguido que mi mamá era así de... Mi mamá es muy sensible para esas cosas. Nosotros hemos dicho mucho que tiene WhatsApp con Dios, porque ella, su lenguaje con Dios casi es... No sé cómo decirlo. De Telegram. De Telegram, no sé, es muy Tienen iMessage. directo, muy sensible. Y cuando teníamos algunas amistades que no, salud, decía luego, esa amistad no me gusta, o no es para ti, o esa amistad es esto, o esta Pero amistad es podrían otro. hablar con esa persona, o sea, podrían Ajá. entrar a la casa y ella muy amable y ay, sí, buenas tardes. Ajá, y ya Se después iba, te decía, sí. no me gusta. ¿No? Y estábamos hablando la otra vez de que da más miedo un no tengo paz, Y estoy orando por lo que estás pidiendo Que aún o por tenemos ti, que hablar. que aún tenemos que hablar. ¿Has orado por algo sin decirle a nadie y tu papá llega con alguna palabra? Sí. A ver. Ejemplifica y exagera. De mi trabajo. Sí, he pedido confirmación en ciertas cosas y ciertos caminos y a veces él llega y me pregunta y yo le digo y es como, sí, mira, estuve pensando y como que lo complementa. Pero no sé si... Sí. Una decisión importante que Dios confirmó de maneras distintas a cada miembro de la familia. Sí, creo que cuando yo me iba a venir para acá, ¿Cuándo ibas a de Ciudad de México a acá, siento que esa fue porque durante muchos años me insistieron Ajá. en mudarme, pero yo decía, no, ya tengo una vida hecha aquí en Ciudad de México, con mi perrito y todo. Y cuando tú te viniste, Ajá. fue como que sentí mucha paz de decir, paz y miedo. Miedo, porque yo ya llevaba muchos años viviendo en Ciudad de México con una rutina, con una vida, con un trabajo. Y sí fue más paz que miedo, pero una confirmación como de todo.
yo, cuando mis papás se fueron de Telo, que yo soñé, antes de que me lo dijeran, como que Cuando yo Dios... vine también, ¿no? Ajá, sí, que Dios primero habló a mi corazón y ya después ellos se sentaron y ya hablaron, platicaron conmigo y sí fue, ya sabía, Dios les ganó, Sí, Dios les ganó. sí. ¿Cuál fue el momento en que dijiste, si esto no vino de Dios, no tengo otra explicación? Cuando me vine. Cuando te viniste. Cuando me vine, porque yo oré y dije, Señor, si quieres, si es tu voluntad y tu propósito y tu plan, que yo deje la ciudad en la que estoy, el departamento en el que estoy, tú hazte cargo de todo. Y yo antes de venirme ya tenía casa. Sí, Casa, muebles básicos, sí. o sea, ya tenía todo. Sí, nosotros también cuando nos venimos de Telo, dijimos, si esto no lo hubiera orquestado Dios, Sí, no hubiera salido. no tan hubiera bien. salido tan perfecto como salió. Porque no hubo margen de error en la salida, en todo lo que hemos recibido. Si esto Dios no Sí. lo hubiera orquestado, no hubiera salido bien Sí, también en el trabajo. el trabajo. Creo que en el trabajo se ha mostrado muy atento en cuanto a mis necesidades. Es algo que me lo sigue mostrando todos los días. Cuando no trabajas en una empresa y no estás, ¿cómo le podemos decir? ¿Asalariado? Ajá. Ajá, no eres asalariado, pues no tienes esa estabilidad de Un salario fijo. de un salario fijo. Ujú. Y dependes de qué tanto esfuerzo le pones a tu trabajo. Entonces, eso yo he visto mucha confirmación. Escuché una vez, no me acuerdo en dónde, pero creo que me lo dijo mi mamá. Si Dios te dio la idea, Dios te da los clientes. Entonces, eso lo guardo acá. Lo guardas. Tenemos una diosidencia que la va a decir nuestro papá. A ver, dila. Me encontraba en Liverpool un fin de semana. En Liverpool hacíamos unas compras, algo personal, algo familiar. Y Jenny me llevaba adelantado como unos 5 metros, 6 metros. Y llevaba yo unas bolsas en las manos. Vi cómo se acercaba hacia mí, o sea, veníamos en contra, sentido, una familia, un padre, su esposa y 2 hijos, niño y niña, pequeños. Él llevaba un café en su mano derecha. Y cuando cruzamos, yo me hice a la izquierda para esquivarlo. Y él inclina su cabeza hacia mi oído derecho y me dice, no se canse, Señor. Se endereza, continúa su camino, yo me sorprendo, volteo. Y él continuó con su esposa, como si no me hubiera dicho nada. Yo sorprendido traté de alcanzar a Jenny para contarle y claro, la alcancé y en ese mismo instante le platiqué. Eso fue en octubre del 2001. 2021. 2021, perdón. Sí, 2021. correcto. Las diosidencias de Dios son increíbles. Sí, ¿Qué habrá es querido decir? su- Solo él sabe, ¿no? Pues, sí, algo que necesitabas escuchar en ese momento. Nunca lo he olvidado. Tengo anotado. Quiero agregar esto. No subestimes los sueños. No tus sueños de tus metas y lo que quieres ser. No. Sueños que crean un impacto en ti. No subestimes lo que te dicen tus pastores. No subestimes lo que te dicen tus padres y tus líderes. A veces estamos un poquito en como en este vaivén de pues es que ellos no saben, es que ellos no han estado ahí. Sí han estado ahí, a lo mejor no en la misma situación, pero la conocen y Dios también les da la sabiduría. Entonces no subestimes lo que te dicen tus pastores ni tus líderes. Creo que algo que ahora llamamos milagro, que nos damos cuenta que llamamos milagro, antes no sé, parecía normal. No teníamos ese enfoque de decir, esto es un milagro y si Dios no hubiera intervenido, o solamente Dios pudo haberlo hecho, no, como que lo perdíamos de vista. Y ahora que ya estamos
viéndolo desde otra perspectiva, podemos asegurar que solo Dios lo pudo haber hecho. Y escríbelo. Sí, Escribe funciona. tus diosidencias y tus momentos con Dios, que sea un diario íntimo. Fíjate Con que él. yo tuve una experiencia cuando recién nos habíamos convertido. Me acuerdo que estaba muy chiquita, yo tendría como 7 años más o menos. Y recuerdo que estaba soñando muy feo, muy feo. Y en ese sueño, un ángel en el sueño se presentó y me dijo, o sea, como que cúbrete los ojos porque era muchísima luz. Y me dijo que yo voy a pelear por ti. Creo que desde ahí marcó algo muy importante y algo que yo sí he experimentado con Dios es que Dios me responde mucho en sueños, mucho de lo que pido, de lo que oro. La respuesta a Dios muchas veces me la manda en sueños. Y una de las cosas que yo preguntaba en este rollo de, pero Dios llamó a mis papás y no a mí, ¿qué voy a hacer? O sea, si yo no tengo ese llamado pastoral, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi ministerio? Y yo oraba, porque teníamos muchos ataques en sueños, pronto lo estaremos platicando. Le decía, pero ¿qué voy a hacer yo en esta casa pastoral, en este llamado? Dios me respondió en sueños. Eso que dices es súper importante porque yo también lo experimenté. Yo creo que es algo que nos pasa muchas veces, que nos sentimos con la obligación de seguir los pasos que están haciendo nuestros padres como pastores. A mí me pasaba porque yo soy abogada y en mi cabeza yo decía, ¿pero qué voy a hacer? O sea, ¿de qué voy a vivir entonces si tengo que ser pastora? Y fue una confusión muy grande porque decía, entonces mi carrera no va a alimentar a la iglesia y no va a alimentar el ministerio. Pero conforme vas creciendo, te vas preparando, vas orando, vas buscando este propósito con ayuda de tus padres, con ayuda de tus pastores, con ayuda de tus líderes. Lo vas fusionando y al final sí es algo de reino. O sea, tu carrera sí es algo de reino. Sí, que tiene que ver con... Sí, muchas veces nos preguntamos, es que los llamados son mis padres, ¿no? O sea, yo no quiero nada con la iglesia, pero llamó a tus padres a ser pastores, a ser líderes, pero tú tienes un ministerio dentro de ese llamado. No quiere decir que si tus papás son líderes de escuelita bíblica, tú tengas que hacer lo mismo. A lo mejor tu ministerio en ese llamado es otro. Pero recuerda que Dios no llama a individuos, o sea, llama familias completas. El llamado es familiar con diferente ministerio. Y a lo mejor ahorita con todo lo que tienes en la cabeza, con todos esos mitos, con todo lo que has vivido, te sientes muy abrumado y no sabes cuál es tu ministerio dentro de ese llamado, cuál es tu rol dentro de ese llamado. Pero Dios puede responderlo. No subestimes la voz de Dios a través de tus padres, a través de tus líderes. No subestimes a Dios a través de los sueños que Él pueda depositar en ti. Pídelo. Dile, Señor, ¿cuál es mi ministerio dentro de este llamado que yo no pedí? Que fueron los que pedí, que mis papás son los llamados, no yo. No, sí, Dios también te llamó. Y algo que es importante reconocer es que no te vuelvas el eslabón débil dentro de ese llamado. Porque cuando uno es el eslabón más débil, debilitas esa cadena poderosa que está en el llamado de tus padres. Muchas veces nosotros nos volvimos ese eslabón débil dentro de ese llamado y menguamos la fuerza, la autoridad de nuestros padres en el reino de las tinieblas. Así que no te vuelvas un eslabón débil. Sí, confía y baja las armas un ratito también. No vivas enojado. Sí, a lo mejor ahorita no lo entiendes, pero pronto lo vas a entender, ¿verdad? Entonces, detrás del púlpito, eso es todo por hoy. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Tenemos muy buenos. Pronto vamos a tener un episodio especial que se llama Chismes de iglesia. No, hombre. Nos pintamos a... No, aparte, se llama... Tenemos un... me trabo en cristiano. Tenemos un episodio cristiano. Tenemos un buen episodio. Se llama Lealtades Familiares. Va a estar una persona muy especial para nosotras hablando de ese tema. No te lo pierdas. O sea, lealtad familiar. ¿Con qué lealtades tienes que romper familiarmente? Porque también el árbol genealógico se poda. Entonces,
no se lo pierdan. También vamos a estar hablando un poco sobre este rollo de cómo vivir el llamado de tus padres desde una perspectiva de salud. ¿Qué dije? Perspectiva. Desde eso que dijo ella. Sí, porque la salud mental no está peleada con la iglesia ni con Dios, No. al contrario. Y creo que si hubiéramos tenido estas herramientas al inicio del ministerio de Igual que si nuestros hubiera padres, tenido ChatGPT en la carrera. exacto, no lo hubiéramos pasado Sí. tan mal. O sea, sí mal, pero no tan mal. Porque hay que ser honestos, la vida ministerial no es color de rosas. Y no solo la vida ministerial, también La la iglesia. vida en general Sí, es difícil. es pesada. Estamos también viviendo etapas no etapas, estamos viviendo procesos tanto políticos como Cálmate, élites. Entonces, ¿te vas a hablar del triangulito? No, también tenemos otro episodio que va a estar, no lo sé, no lo hagas. Vayas a desinvocar a un ente. Vamos a también estar hablando en amistades y noviazgos en yugo desigual dentro de la iglesia. Porque también dentro de la iglesia hay yuguito desigual. Ella tiene muchos testimonios. Un monaguillo. Un monaguillo. Bueno, detrás del púlpito, nos vemos pronto. Por favor, no olvides suscribirte, darle like y comparte. Y hay una campanita por abajo o arriba en el que le puedes picar y te avisa cuando estemos subiendo un nuevo episodio. Vamos a dejar también las redes sociales abajo y por ahora solo tenemos TikTok e Instagram. Entonces, para que me Síganos cheques ahí. porque ahí se sube chismecillo también. Sí, no se lo pierdan. Y escríbanos si tienes algún tema interesante que quieras tratar o alguna historia que quieras que contemos. O alguien que quieras quemar. Ajá, dentro de tu iglesia. Campamentos. Campamentos que quieras quemar. Ok, cuídense detrás del púlpito. Bye. Te quiero toser. Listo. Ya.